Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches desde Israel, Tiberia. Una noche bastante inusual. Ha habido mucha actividad aérea esta noche, producto de las amenazas de Irán. Así que bueno, me hubiese gustado despertarme con el despertador, pero me despertaron los aviones. Pero todo bien. Estamos en plena zona de conflicto y no se escucha nada todavía. No sé. Así que bien. Gracias por la preocupación, recibí muchos mensajes internos si estaba todo bien, la verdad, todos mis hijos están durmiendo. Han habido varios aviones dando vueltas por la noche, dando vueltas por el sector. Se supone que están yendo a atacar las bases, o sea, las bases iraníes que están en Siria. Y bueno, pasan por acá. Así que todo bien. Eh, la verdad es que está todo tranquilo. O sea, gracias a Dios, Baruch Hashem, el problema es en la frontera. Fueron atacados puestos del Sahel y bueno, se ha respondido con la suficiente fuerza. Y les quería contar eso porque estaban todos demasiado, ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, esto está pasando. En este momento estoy transmitiendo desde Tiberia, desde la zona de conflicto, tomándome un rico café. Bien, voy a explicar un poco lo concerniente a esta semana. Está pasando algo bastante interesante. Cuando hay algo que debo explicar en este momento, que es el momento. En Pesaj, fuera de Israel, se sabe, nosotros sabemos que las festividades se cumplen 2 días. Entonces, el segundo día de Pesaj cae un día Shabbat. Por ende, fuera de Israel, el día de Shabbat fue festividad y en Israel no fue festividad. Por ende, se generó un desfase porque nosotros leímos la porción que correspondía a Shabbat. En cambio, fuera de Israel, se leyó la porción que correspondía a el segundo día de Pesaj. Esto pasa más de lo habitual, es sumamente normal que suceda estos desfases y de acuerdo a la ley se va unificando después en relación a ciertas porciones. Existe dentro de la Torah algo que se llama Jubarot, que son porciones de la Torah que, de acuerdo a estas cosas, se leen o separadas o se leen juntas. Entonces, y todo esto obviamente va a ir en relación a la ley, a la halajá. Entonces, por ejemplo, la Gemara dice que antes de Shavuot y de Rosh Hashanah, eh, van a venir, se leen las maldiciones. Así dice. Entonces, dice, ¿qué quiere decir eso? Increíblemente, justo antes de Shavuot, se lee Bejucotai. Bejucotai, que es lo que vamos a estudiar ahora, son básicamente maldiciones. Básicamente son maldiciones. Y antes de Rosh Hashanah, antes de Shavuot se lee la parasha de Bejucotai. Y antes de Rosh Hashanah se lee también un set de maldiciones. Dice, si no vas a hacer esto, entonces te va a pasar esto otro. Y eso se lee al final del Sefer de Barim. Esto es al final del Sefer Baikra. El Baikra es Levítico y de Barim es Deuteronomio. Bien, entonces, entonces tenemos este set de maldiciones, que bueno, ahí vamos a explicar un poco, no son maldiciones, son causas y efectos. Tenemos este set de causas y efectos, en donde entendemos que todo lo que nos pasa en la vida tiene que ver con este set. Entonces,
fuera de Israel se van a leer dos porciones, se va a leer Behar, Sinai y Bejucotai. Y en Israel se va a leer solamente Bejucotai. Para el caso es lo mismo, el próximo Shabbat es Erev Shavuot, es antes de Shavuot, y se va a leer el primer libro del Sefer de Números, Bamidbar. Bamidbar significa realmente en el desierto. Hoy día estamos leyendo el último libro de Levítico, que realmente se llama Vaikra. Vaikra significa y llamó. Así se llama el libro se llama Libro de y llamó, por si acaso, para que la gente sepa que las traducciones nunca son realmente originales. Así que, ¿qué quieren que les diga? Y llamó este libro. Ahora, sí tiene una razón, cada nombre tiene una razón y es una pista. Porque obviamente los nombres de los libros van de acuerdo a las sefirot. ¿Qué son las sefirot? Las sefirot es, para decirlo en un idioma bien simple, las sefirot son un sistema que va, las sefirot son un sistema eh, de transformadores energéticos que van ocultando la luz hasta generar este marco físico. Entonces, tenemos Keter, por ejemplo, que es el comienzo, Génesis. Realmente se llama Bereshit, en un comienzo. El comienzo está Sefirot. Después viene Jochma y Binah. Jochma significa sabiduría, Binah es entendimiento. Fíjense, por ejemplo, el segundo libro que se llama Shemot, que es nombres. Nombres tiene que ver con Jochma. ¿Por qué? Porque cuando uno aprende los nombres de las cosas, está adquiriendo sabiduría. Binah significa entendimiento, es cómo realmente utiliza esos nombres. Y fíjense que es el libro que estamos terminando ahora, que se llama Vaikra y llamó. O sea, el primero se llama nombres, el segundo, el tercer, perdón, el primero se llama Bereshit, en un comienzo. El segundo se llama nombres, Jochma, sabiduría. El tercero se llama Vaikra y llamó. ¿Qué llamó? Los nombres. Cuando una persona adquiere sabiduría, luego ahora viene el entendimiento. Y ahora, después de eso viene Bamidbar, que significa en el desierto. ¿Qué significa? Ese es el momento en que uno se, se abstrae de todo para poder conectarse con Devarim, que significa cosas. Cosas significa Devarim, que es Malhut. O sea, en otras palabras, cuando uno cuando uno entiende los nombres, cuando uno sabe aplicar los nombres, no estoy hablando de los nombres sagrados, no estoy hablando de la pseudo cábala, estoy hablando cuando uno sabe aplicar la información y y la manifiesta, tiene que trabajar una cualidad, tiene que trabajar una cantidad de cualidades. Estas cualidades que uno está trabajando va a hacer que este marco físico se vaya a crear de una forma completamente eh, pura. Como sabemos, nosotros tenemos libre albedrío, entonces como tenemos libre albedrío, estas cualidades se van a ir mezclando con nuestras anticualidades. Si se van a perder, voy a volver a repetir. ¿Qué significan nuestras anticualidades? Bueno, la verdad no sé si existe esa palabra, pero todo el mundo espero que me entienda. La verdad es que no existen las anticualidades, sino existe aplicar una cualidad en el momento equivocado. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿alguien me podría decir que ser, por ejemplo, tacaño es una mala cualidad? Sí, porque ser tacaño. No, porque una persona que cuida su dinero y no da donde no debe dar, es excelente. Ahora, ser tacaño donde realmente tiene que dar es otra cosa. Ahora, por ejemplo, tenemos el caso de una persona que está, ¿cómo se llama? Con exceso de amor. Exceso de amor es bueno, una persona que ama mucho, sí, mucho, mucho. La verdad es que no entiende lo que es realmente amor. Una persona que está en estado de amar también sabe poner límites. Y solo amor sin poner límites, sabemos que es espantoso, es tremendo.
Así que entendemos que cada una de estas cualidades, que es lo que se supone que vamos a empezar deberíamos empezar a trabajar como libro en el Sefer Bamidbar, que son todas estas cualidades que nos van a ayudar a nosotros a pulir, a poner límites en nuestra vida, a poner límites a los demás, a no enojarnos, a no enrabiarnos, a no, por ejemplo, flojera. Una persona que es floja, ¿es una mala cualidad o buena cualidad? De nuevo, depende. ¿Por qué? Porque una persona que realmente le da flojera hacer tonteras, excelente. Está usando la flojera de una forma completamente correcta. Una persona que dice, "Mira, ¿sabes qué? Tengo unas ganas de hacer esta este pecadillo, pero me da una flojera tremenda hacerlo. Eso está excelente, que le venga flojera para eso. O por ejemplo, hay gente que no sabe relacionarse con los demás, producto de que tiene una impulsividad específica. ¿La impulsividad es mala o buena? Depende, todo depende. Entonces, como todo depende, lo que nosotros vamos a aprovechar de entender aquí es que realmente estas cualidades, cuando nosotros aprendemos a usarlas en el momento correcto, perdón, estos defectos, cuando nosotros aprendemos a ocuparlos en el momento correcto, los transformamos en cualidades. Y al revés, las cualidades cuando no las ocupamos en momentos correctos, las transformamos en nuestros defectos. Entonces, ese es el concepto del árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Cuando nosotros hablamos del árbol de la vida, estamos hablando realmente de que cada cualidad tiene su momento y su lugar. En cambio, cuando nosotros no sabemos ocupar estas cualidades y dejamos la embarrada, como se dice en buen chileno, la embarrada, es porque realmente estas cualidades no las estamos ocupando en su momento correcto. Por ejemplo, podríamos decir así, una persona está a punto de colapsar. Ustedes han sabido eso, de repente hay gente que está a punto de colapsar. Mucho estrés, mucha angustia, mucha pena, qué sé yo. Y, y dice, debo parar antes de colapsar. Pero el cuerpo le dice, si paras van a pensar que eres flojo. Dice, sí, pero debo parar, porque si no paro, colapso. Sí, pero van a pensar que eres flojo. Entonces la persona no para y sigue, 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 sigue. ¿Ustedes han visto eso? La persona tiene que aprender a parar, qué hacer, cómo abstraerse, cómo descansar, cómo, porque si no, finalmente genera ley de rendimientos decrecientes. Y eso no es bueno para nadie, de la familia especialmente, para nadie. Entonces, cuando estamos hablando ahora simplemente de las cosas naturales. Ahora, si nosotros vamos ahora a la porción de la Torá para empezar a entender el Baikra, el último de Levítico. Dice así, empezamos con Behar Sinai, porque vamos ahí, estamos yendo siempre con la tonalidad, con la forma de lectura de fuera de Israel. Dice, Vaidaber Hashem, el Moshe, Behar Sinai Lemor. Y habló Hashem a Moshe en el monte Sinai diciendo, esta porción es cortita, tiene 57 versículos, y habla básicamente de la Shemitah del año sabático. Pero quería explicar un tema que estuve discutiendo con mi Rab. Estuvo mi querido Rab Shaket celebrando Shabbat con nosotros en casa y la Rabanit. Fue un tiempo muy lindo, realmente lo disfrutamos muchísimo. Eh, Tener a tu Rab invitado a tu casa no es menor. Estuvimos no es Shabbat este, el Shabbat anterior, no el Shabbat pasado, sino el anterior al pasado, el Shabbat del Bar Mitzvah de mi hijo, vinieron por el Bar Mitzvah de Shimon, de mi tercer hijo. Nosotros tenemos muy buena relación con mi Rab. Y bueno, seguro es porque siempre hay un respeto, ¿no? Y ese respeto es lo más importante. Cómo aprender a nutrirse de la gente sin caer en la caradurez. Bueno,
Así que tuvimos tiempo de celebrar nuestro Rab y la Rabanit. Bueno, y estuvimos conversando un tema. La verdad es que quiero decirles que eh, agradezco mucho la visita, especialmente eh, cómo con su dulzura sabe ponerme en mi lugar y bueno, uno de repente dice, ya estoy haciendo clase, saqué mis mijas rabino. Sí, pero basta un par de palabras con él para darte cuenta de todo lo que falta. Así que yo agradezco mucho. Pues, bueno, yo la verdad es que siempre les comento a ustedes que yo no me formé como un Ventura desde antes, hice Teshuvá y bueno, estudio y me sacrifico estudiando y trato de mantener mi nivel de estudio. Y resulta, bueno, me falta muchísimo. Si ustedes conocieran realmente a Talmidei Jajamim, a sabios de la Torá, se darían cuenta, falta mucho, no es tan simple el tema. Y yo personalmente de verdad quiero decirles que no quiero dármelas de el gran sabio que se las sabe todas. No, yo preparo las clases antes, preparo estas clases, las doy, preparo los temas. Pero hay gente que se lo sabe bien, se lo sabe de memoria transversalmente. Eh, Trato de no salirme de los cánones en donde se raya en lo esotérico sin fundamento, como cualquier persona responsable de transmitir una correcta tradición. No todo es esoterismo. Eh, Hay que mezclarlo. Siempre hay que mantener una línea. El esoterismo sin leyes es una bomba de tiempo. Por ende, yo no quiero que se generen problemas con esoterismo sin fundamento. Trato de mostrarles el esoterismo con leyes, con fundamentos, para que eso realmente les sirva a ustedes para poner orden en su vida. Entonces, como estábamos justamente en la porción de Emor y en la Seudat Shlishit, en la última parte del Shabbat ya se empieza a estudiar la porción siguiente que era Behar Sinai, el monte Sinai. Salió un tema bastante interesante, dice, hay una Mishnah, para los que no sepan lo que significa la Mishnah son las enseñanzas que Moisés enseñó oralmente a los sabios y que en los tiempos de los romanos, cuando nos quisieron exterminar los romanos, los rabinos las plasmaron, las escribieron, que finalmente dio origen al Talmud, que el Talmud es la explicación de cómo interpretar la Mishnah. Se hace en forma de peleas entre rabinos y todo eso, pero realmente es la forma de poder explicar la Mishnah. Bueno, entonces tenemos este concepto de la Mishnah, que está enfrentándonos a una pregunta. Dice, Moshe Kibel Torah mi Sinai. Dice, así empieza la Mishnah en Pirkei Avot. Pirkei Avot del Tratado de los Padres. Dice, Moshe Kibel Torah mi Sinai. Dice, Moshe recibió la Torah del Sinai. Está escrito así, del Sinai. No en el Sinai, del Sinai. Entonces cuando uno lee a los sabios dice, ¿por qué dice del Sinai si el Sinai no le pasó nada? A Shem le pasó la Torá, el Antiguo Testamento, para que alguno entienda, no existe el Nuevo Testamento, así que no hay antiguo, no hay Nuevo Testamento, entonces no hay antiguo, solamente hay Torá o sabiduría. Torah significa instrucción, para que Torah significa instrucción. Entonces recibió la instrucción del monte Sinai. Y no se entiende, dice, del monte Sinai. Debería haber dicho en el monte Sinai. Entonces, cuando uno lee a los sabios que dicen, lo que pasa es que el monte Sinai era un monte muy humilde, era el más chico de los montes, por eso se eligió ahí a la recepción de la Torah, porque no tenía ego.
Y es interesante porque dentro del Midrash son enseñanzas de la Torá que, ¿cómo se llama? También entregadas de forma oral y se plasmaron. Entonces, en el Midrash aparecen varios montes, te dice, está el monte Tabor, el Hermón, todos estos montes están en esta zona. Bueno, ahora están bombardeando el Golán, pero poquitito, si no, no lo van a hacer tan... No, no, está bien. Entonces, y cada uno de los montes se acerca a Hashem y dice, por ejemplo, ¿qué dice el monte Tabor? El monte Tabor, el Ar Tabor, queda camino a, a Fula. Y realmente es un cerro muy especial porque es como un huevo así, en plena planicie, entonces se hace ¡puc! Un huevo. ¿Y qué dice del monte Tabor? El Midrash dice que el monte Tabor no lo iba a aceptar como la recepción de la Torah, porque es un lugar donde se hace idolatría. Y de hecho, me encantaría sacar una foto y mandársela a ustedes porque hasta hoy en día hay un convento católico y sabemos todos que el catolicismo es idolatría pura. O sea, incluso hasta el día de hoy podemos decir que Hashem, lo que escribió ahí es verdad. El Artabor es un monte de idolatría. Sabemos que los católicos son idólatras, pero bueno, cada uno es responsable y con su propia, ¿cómo se llama? Eh, Decisiones de cómo vivir la vida. Y el Ar Hermón, el monte Hermón, por su grandeza es como egocéntrico. Y al final el monte Sinai, que ni siquiera se sabe dónde está. Algunos dicen que está allá, ¿no? La verdad es que realmente no se sabe con certeza cuál es el monte Sinai. Pero el monte Sinai realmente es el monte donde se recibe la Torah. Dice, Moshe kibel Torah mi Sinai. Moshe recibió la Torah del Sinai. Entonces, yo hice la pregunta, ¿por qué realmente dice del Sinai y no en el Sinai? Y la mejor respuesta que he recibido es la forma de interpretar la palabra del. Porque del significa eh, eh, como algo de pertenencia, o también significa de la procedencia de. ¿Cómo significa eso? Por ejemplo, eh, yo hice karate cuando era joven, ahora no soy tan joven, soy más viejo, solo me queda los recuerdos. Ah, qué, qué chanta. Entonces, yo hice karate cuando era joven, hice varias artes marciales, dentro de ellas judo y karate. Entonces, dice, ¿qué instrucción recibiste? Recibí la instrucción del Sensei León. Ok, era muy aguerrido, por eso se llamaba León. Entonces, sí, ¿qué significa? Que la procedencia de mi enseñanza fue a través del Sensei León. Pero también digo, recibí el karate de Okinawa. ¿Qué significa que Okinawa me enseñó a mí? No, el karate que se aprendió en Okinawa, ese karate aprendí yo. ¿Se entendió la diferencia? Uno es el karate de Okinawa. ¿Okinawa me enseñó a mí? No. El mismo karate que se enseñó en Okinawa, ese karate recibí yo. Entonces alguien me va a preguntar, me va a decir, ¿el mismo o en un nivel menor? Bueno, en un nivel mucho menor, porque yo solamente fui sparring de un sensei. ¿Qué significa eso?
que me daba duro y me golpeaba con todo. Y ahí aprendí a defenderme, mi amigo Pato, León. Tengo, increíble, mis dos sensei de karate, el de karate y de judo, los dos con apellido León. Y tiene León es un apellido judío, así que algo de judíos debieron haber tenido una vida pasada. Así que bien. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Uno dice, la medicina. ¿Qué medicina aprendiste? No, yo aprendí la medicina de América. ¿Que América te enseñó medicina a ti? No. La misma medicina que se enseña en América, esa aprendí yo. Entonces, cuando nosotros decimos Moshe Kibel Torah mi Sinai, no quiere decir que Sinai le enseñó a Moshe, sino que para explicar que Moshe recibió absolutamente toda la Torah que se reveló en ese escenario. La Torah que se reveló en Sinai, toda la recibió Moshe. Y esa es la razón por la cual dice mi Sinai. La Torah que se reveló en Sinai, esa Torah entera la recibió él. ¿Les gustó la explicación? ¿Sí? ¿No? Deja tu comentario. Bien. Entonces, entonces, cuando nos enfrentamos a la información de, de Moshe Kibel Torah mi Sinai, entonces dicen, ok, ahora vamos a entender el concepto de Behar Sinai. ¿Por qué está hablando de la Shana Shemitah y habla del monte Sinai como algo puntual? Existen ciertas leyes que son difíciles de cumplir. Una de ellas es nada más ni nada menos que la de la Shemitah. ¿Qué significa la Shemitah? La Shemitah significa no, eh, no arar la tierra, no trabajar la tierra por todo un año. Y más aún, cuando venía el Yobel, el jubileo, era doble. Un año no se trabajaba y después venía el jubileo, otro año no se trabajaba. Entonces, obviamente, una persona que no tiene fe en Hashem, que cree que la Torá es algo secular, algo académico, que hay gente que estudia la Torá en forma académica, no en una forma espiritual de intención de querer crecer. Obviamente, cuando se enfrenta a este tipo de leyes, va a decir, qué tremendo esto, un año sin trabajar. Imagínense, por ejemplo, un campesino, que su vida depende de lo que cosecha. Y de repente, no de repente, y sabe, wow, se me viene la Shemitah, ¿cómo voy ahora a alimentarme? ¿Cómo voy a alimentar a mi familia? ¿Me voy a tener que emplear en alguna otra cosa? Etcétera, etcétera. Pero que dice Hashem, dice, mira, si tú eres un campesino, no te preocupes. Antes de que empiece la Shemitah, te voy a dar el doble. Así que tú vas a poder trabajar tranquilo. ¿Y qué sucede? Dicen que el primer templo se destruyó producto de que no se cumplió con la Shemitah. Así es fuerte. Y esto es interesante porque lo que viene a continuación, la porción dice, "Imbe ejecutai teleju", dice, si siguiere mis mandamientos y obedeciere y siguiere, dice, "Imbe ejecutai, mi jukim teleju", vayas caminando. ¿Por qué dice vayas caminando con mis mandamientos? No es algo poético, significa que realmente todo el concepto es siempre ir avanzando. Nosotros no podemos quedarnos estáticos, tenemos que siempre ir esforzándonos. Tenemos que enfrentarnos a más, siempre querer más y siempre querer hacer más. Cuando nosotros nos mantenemos en un estado de comodidad, de conformidad, lo que viene a continuación es algo espantoso. Entonces, dice los sabios, ¿quieres que no, quieres no tener problemas? Créate problemas. Ahora, obviamente no estoy hablando de crearme problemas sin sentido, estoy hablando de crear problemas
con sentido. Por ejemplo, ¿qué significa crearse problemas con sentido? Una persona, por ejemplo, que le cuesta quedarse callada, que habla de más. Dice, bueno, total, así soy yo. Y mira, sí, supiste tal, y lanza y le cuesta quedarse callada a esa persona, puede ser hombre o mujer, ¿eh? La mujer es hombre, da lo mismo. Si la persona le cuesta quedarse callada, va a tener problemas, va a generar problemas. Pero si se enfrenta a quedarse callada, va a también tener un problema interno de cómo controlar la boca. Es un problema, pero es un problema mucho más dulce. El otro es un problema que tiene muchos efectos secundarios. Y así, con cada cosa que nosotros empezamos a decidir hacer. Por ejemplo, me acuerdo que alguien tiene que dar, una persona que hace una donación. Esa es una persona que está eliminando que le quiten por otro lado. Entonces Hashem sabe muy bien. De hecho, hay una historia que cuentan me llegó esta historia hace un par de años atrás, de un mexicano, que, un alumno mexicano, que impuestos, ¿cómo se llama? El del Departamento de Impuestos de México, lo empezó a investigar porque faltaba impuestos que pagar por su negocio. Y fue a visitar a su contador. El contador le dijo, mira, ¿sabes qué? Hay que pagar. Y era algo así como $300.000. Entonces, dice, pero no tengo $300.000 para pagar. Bueno, entonces hace una donación por $100.000 y esos otros 300.000 ya no te ya no te va a molestar el gobierno. Dice, pero ¿cómo? ¿Cómo se te ocurre decir eso? Y doy $100.000 por acá y demás, aparte de eso tengo que pagar 300.000. No, no, porque lo que tú no das, finalmente no te lo van a poder quitar. Tú si diste esto ya no te lo van a poder quitar. Fíjate que los impuestos es una forma de dar, porque la gente no quiere dar, entonces en forma obligatoria, obligatoria, el gobierno lo obliga a que dé de sus aportes. Una persona que, que- que hace sus aportes antes de que el gobierno se los quite, no le hacen nada. Entonces me acuerdo, bueno, ¿y qué sucedió con esta persona? Hizo el aporte de $100.000 y finalmente todo se diluyó. No tuvo que ir a coimear a nadie, nada. Todo se diluyó y al final dieron el caso por cerrado. Decía, esto es un milagro. Pero el sabio dice, no, no, es un milagro y no es un milagro. ¿Por qué? Porque entendemos que si no viene por acá, viene por allá. Entonces, la persona que se encarga de hacer algo, de dar, está realmente salvándose de los problemas. Yo me acuerdo, por ejemplo, una vez mi mamá ¿cuánto fue esto? Hace como 17 años atrás, como de 17 años atrás, mi mamá tuvo un tumor en la cervical. Tumor, no era un tumor benigno, pero había que removerlo. Y estaba en la clínica, la fuimos a visitar con mi señora. Ella andaba en su auto, yo andaba en el mío, nos encontramos en la clínica. Todavía no estaba casado, estábamos de novio con Yael, con mi señora. Y eh, me acuerdo que abrieron todos los autos. Abrieron todos los autos de la... En Chile eso pasa muy, muy rara vez que rompen los vidrios y roban las cosas. Es algo muy extraño en Chile eso. Nunca, nunca sucede eso. Entonces viene y el mío lo saltaron. No lo abrieron. Y habían cosas adentro y todo, pero no lo abrieron. Entonces yo me preguntaba, decía, ¿por qué mi auto no se abrió? ¿No lo rompieron? No. Y todos los demás sí. Y la única respuesta que me pudo dar el rabino es, ¿por qué? Porque tú tienes una cantidad de ingresos que tú tienes que compartir y lo tenías al día. Por ende, nadie te puede sacar más de lo que realmente estás destinado a sacar. Tú lo sacaste por tu bien, entonces no te lo sacan por la fuerza. Y me quedó tan fuerte esa enseñanza que una vez eh, entraron a robar a la casa
pudiendo haber entrado y dejando, lo único que pudieron sacar fue un perfume de mi señora, un perfume, y usado, ni siquiera nuevo. Lo único que robar, la bicicleta de mis hijos, estaba, estaban ahí a punto de sacarla y no pudieron sacarla, se quedó enganchada. Al final no pudieron sacar nada de la casa, nada. Entonces uno dice, cuando un ladrón puede robarle a alguien, por ejemplo, mi papá, me van a creer esta historia. Cuando venía a Israel a vivir, hizo su maleta. Entonces en su maleta puso, vino con dos maletas, no tenía mucha ropa mi papi. Y una maleta no llegó. Entonces dijo, pero bueno, vamos a ver, ¿qué tenías en la maleta? Bueno, estaba mi computador, tu computador, pero bueno, por lo menos la sellaste con candado, la plastificaste. No, ¿para qué? Pero es tontera esa cuestión. Pero papá, si la abren un 2x3, ¿en serio? Bueno, se la van a robar. O sea, quien roba se va a hacer un problema a él, yo no. Para mí, me compro otro computador. Pero papá, perdiste tu computador, te robaron la maleta. Bueno, veamos. Llegó la maleta después de 3 4 días a Tiberia. Y digo, bueno, aquí obviamente falta algo. Y abrir, y ahí está el computador. Es que abrir los cierres, miramos, estaba todo, no habían sacado nada. Entonces uno dice, hay algo, y cada uno tiene su propio monto, mis queridos, cada uno tiene su propio monto. Entonces una persona que está constantemente dando, que está haciendo aportes, que está en un estado de dar tiempo también, una persona que no da tiempo, que está siempre pensando descansar, no descansa. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Alguien que está constantemente diciendo, ya ahora descansar, ¿a cuándo voy a descansar? Yo quiero descansar, estoy cansado. Y dice, me voy a dedicar a descansar. No descansa, no descansa, siempre hay algo. Pero una persona que está constantemente haciendo, descansa. De verdad que descansa. Así que cada uno, cuando da, recibe. Cuando quiere recibir, no recibe. Es la ley de la life, es la ley de la vida. Bueno, entonces tenemos acá una tremenda enseñanza en relación a la Shemitah y a Bejucotai. Bejucotai significa mis estatutos. Cuando nosotros seguimos lo que está escrito para seguir, bueno, vamos a tener una recompensa y esa recompensa tenemos que saber medirla. Es interesante este concepto porque es algo que me llamó mucho la atención. Lo leí de Rabba Arikan y, y tiene relación con el Tanaj, con los profetas, con los que tuvimos, con la Megilat Esther. La- eh, en la Megilat Esther dice, Amán salió contento por todo lo que tenía, así como... Entonces dice, ¿cómo puede ser? De Amán uno aprende realmente a darse cuenta que Hashem paga, porque Amán estaba contento con todo lo que tenía. Todo lo que estaba haciendo se le estaba dando. Amán, el malvado Amán, de ahí se aprende. Dice, imagínense, era la segunda comida con los reyes. Estaba feliz, todo se le había dado correctamente. Tenía una bendición general, una tremenda bendición. Él estaba recibiendo todas sus bendiciones. Tenía un puesto, era vicerrey, era multimillonario, tenía todo, salvo una cosa. Mordejai no lo dejaba dormir porque él no se arrodillaba frente a él y decidió matarlo. Entonces, medida contra medida. Hashem dijo, ok, tú te portas así con Mordejai, también yo me porto así contigo. Y todo lo perdió por el odio irracional que tenía frente a Mordejai. Moraleja,
Gente que tiene un problema con alguien, odiarlo y querer eliminarlo, lo único que hace es generar maldición en su vida. Es tan difícil. Sé que es súper difícil. Es tremendamente difícil. Pero mis queridos, es un tremendo negocio no odiar. Lo más fuerte de esto es entender de que Hashem utiliza a las personas para generar los escenarios para poder sacar lo mejor de nosotros. Así de simple. Si nosotros entendemos de que la gente nos hace las cosas, nosotros hemos perdido una gran lección. Esta es una desgracia. Este es un tal por cual. Mira lo que me hizo este tal por cual. Esta tal por cual. No, 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 no. Si nosotros realmente llegamos a entender y decir, obviamente esta persona obró mal, pero hubo un decreto divino para hacerlo. No quiere decir que ahora yo le voy a agradecer todo lo mal que me hizo. No se trata de eso. Se trata de entender de que la persona pudo hacer mal porque yo permití hacer mal producto de mis efectos. ¿Se entendió? Uno abre los portales para las cosas producto de los efectos. Entonces una persona dice, pero ¿por qué me está pasando tanto mal? Y uno no tiene idea realmente qué es mal. Muchas veces mal no es mal, sino es la preparación para algo mejor. Por ejemplo, por ejemplo, una persona está destinada a tener mucho dinero. ¿Ustedes qué creen que pasaría con una persona que va a recibir una gran suma de dinero? Una gran suma de dinero. No está preparada para recibirla. Va a ser exactamente lo que haría cualquier irresponsable. ¿Qué querías tú si vas a recibir una gran suma de dinero? Bueno, primero pago las deudas, ya, y después, bueno, después me compro una casa, ya, y después viajo. Y después, bueno, después veo qué invertir, ¿ya? ¿Ustedes creen que esa persona va a mantenerse con dinero? No. ¿Por qué? Porque está usando una... por eso gente que recibe grandes sumas de dinero producto de premios termina más pobre. Pero resulta que otras personas se pueden enriquecer más cuando reciben una gran suma de dinero, no producto, claro, producto de que hay una bendición, que Hashem le da una bendición, sí, pero también producto que tiene una vasija de no ser tontera. Entonces viene una persona y dice, no, yo voy a dar todo en donación. Y bueno, también es una irresponsabilidad. La Torah dice hasta el 20%. La Torah, los sabios dicen hasta el 20% de donación. Si ya eres millonario y tienes una gran cantidad y quieres ya donar sobre tu sobre riqueza, puedes hacerlo. Pero tienes prohibido empobrecerte para dar. Dar sabiendo que, ¿por qué? Porque la idea es dar y generar más. Así, tal cual. Te tienes que aprender a enriquecerte. Enriquecerse no es malo porque mientras más te enriqueces, más puedes dar. No es enriquecerte para ser más avaro, enriquecerte para poder dar más. Entonces, claro, ahora todo el mundo dice, no, solamente puedo dar poco, no puedo dar nada. No, 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 se trata de entender las cosas hacia una posibilidad de dar, no una posibilidad de hacerse el, el cucho. Entonces, bueno, si nosotros empezamos a entender los conceptos, una persona que está en un estado de dar, obviamente va a generar un cambio y va a poder hacer una vasija para poder recibir. Pero una persona que no sabe cómo dar, una persona que no sabe mantener y administrar es porque no tiene una vasija, entonces todo el dinero que tenga lo va a perder, incluso puede quedar más pobre. Así. Entonces, ¿qué sucede? Una persona viene y dice, bueno, aprende a vivir sin, para poder tener harto hay que aprender a vivir sin.
Sí. Entonces una persona va a recibir mucho, está destinada a recibir mucho, pero primero tiene que aprender a vivir sin y no depender de eso. O sea, tengo bien, no tengo bien. Ya, excelente. Esa persona ya aprendió a controlar la ansiedad de tener dinero. Excelente. Punto a favor. Ya no te va a generar un problema. Punto a favor. Entonces, finalmente, este mal pasar que sentiste que estabas pasando realmente es una prueba para, no una prueba, es una enseñanza para poder alcanzar bien. Entonces, nosotros no podemos decir dónde está la bendición y la maldición. Ya vemos, Amán estaba en lo más elevado de todo y terminó muerto. ¿Producto de qué? De que no se corrigió. Y así, de repente, por ejemplo, vemos que gente vive muy justa, pero un poco cansado. Hay gente que vive muy justa con su ingreso, que vive muy al 3 y al 4 y de repente se le libera la cosa y le cambia su realidad, porque ya está preparado para recibir. ¿Cuántas veces dice, no, si ya ahora tengo el miedo, si no me voy a poner a gastar porque mañana no voy a tener? Entonces, sí, ahora tengo que aprender a cuidar esta plata porque finalmente la cuida. Excelente, te felicito, lograste tu cometido. No sé si me estoy haciendo explicar, ¿no? Lo más importante de esto, ¿qué es lo que es tener la cualidad bien marcada de poder estar exitoso, ser exitoso en lo que estás haciendo. Y que es generar vasijas. Así que cuando nosotros enfrentamos estas vasijas, enfrentamos realmente la capacidad de poder ser mejores seres humanos. ¿Ok? Si la rompemos. Entonces dice acá, Inve lejos, dice, si, si siguieres mis mandamientos, si cumplieres mis mandamientos y caminares por mis caminos, entonces una persona que no le está pasando bien en la vida, lea esta porción de la Torá, porque aquí te va a decir causa y efecto, que no estás haciendo bien. Entonces, por ejemplo, alguien le está pasando mal y le dice, bueno, es porque alguna mitzvah no está como, esto de las mitzvot, esto de las mitzvot. Pero finalmente vamos para atrás. Hashem nos da la Torah en el Sinai a todos los judíos, para que cumplamos las mitzvot, para que seamos realmente responsables en lo que Él quiere para nosotros. Y en el momento de que nos están pasando los efectos de las causas, nos empezamos a quejar de que no es tan así, que las mitzvot son una opción, de que es tu manera de ver, pero no es la única, existen otras formas de llevar el judaísmo y tantas otras sartos de sacadas de pillo para no hacer lo que debemos hacer, que es cumplir. ¿Y qué pasa con los no judíos? También pasa, los no judíos también tienen su mitzvot que cumplir. Y pasa exactamente lo mismo. Una persona que realmente se refina, cumple. Se refina en su mitzvot también. Entiende que los problemas muchas veces no son problemas, son oportunidades para ser mejor. Así, así es simple. Por ejemplo, muchas veces también pasa que, que si tú pides más de lo que realmente necesitas, y uno piensa que es maldición, dice, no, pero realmente si hubiese pasado, ¿qué fue la otra vez que nos dimos cuenta? Nosotros estábamos con un proyecto diferente con la Yael, con mi señora. La verdad es que yo no estaba muy convencido del proyecto, pero igual la Yael quería de sobremanera ese proyecto. Y la verdad es que cuando tomamos una decisión a nivel de sociedad de pareja, nos vamos los dos con todo, o sea, pero esta vez no funcionó. Y si hubiese funcionado, hubiese sido tremendamente tóxico y nocivo. Así que uno se dice, por algo no funcionó, por algo no funcionó. ¿Qué vamos a decir? Así es la vida. Si no, por algo no funcionó, no es una maldición, no necesariamente es una maldición. Nuestro libre albedrío todavía no está bien afinado como para poder decir si esto es maldición o no es maldición. Entonces, intenta
en tu vida poner orden en lo que Hashem quiere para ti. No en lo que tú crees que Hashem quiere para ti, sino en lo que Hashem quiere para ti. Intenta poner orden en tu vida. Intenta buscar y hacer un poco más. Intenta generar la posibilidad de querer cumplir con un poco más de mitzvot, un poco más de esta energía divina. Las mitzvot sirven para eso, para apegarse a Hashem, para poder lograr que Hashem viva en nosotros, viva en este marco físico, se revele a través de nosotros. Nosotros solo tenemos que luchar para que eso suceda. Y eso es una bendición, mis queridos. Es una bendición. Eh, Hay otro tema. No, la verdad es que después de los conceptos, yo creo que la próxima clase ya voy a hablar de los otros conceptos que tenía pensado hablar. Por lo pronto, tengo que dejar la clase hasta acá. Eh, Tengo que ir a prepararme para irme a rezar tempranito. Y bueno, les mando un abrazo, muchos cariños. Espero que escuchemos buenas noticias. Miren, en relación a lo que está pasando en Israel, eh, Israel no empezó una guerra. Israel está en guerra hace 70 años. Hay veces que está un poco más tenso, otras veces que está menos tenso. Pero yo recuerdo hace 5 años cuando tuve que ir corriendo a Siria, tuve que ir corriendo a Haifa a buscar las máscaras antigas, porque no teníamos máscaras antigas y se veía una posible ataque de armas tóxicas a la zona. Tuve que correr ahí a buscarla. Aviones he escuchado cada año yendo a bombardear posiciones iraníes que se están metiendo. Ahora la cosa está fuerte porque sí, el Mossad hizo un excelente trabajo y tomó los archivos que incriminan a Irán en este proyecto nuclear que es muy peligroso. Hashem siempre da bendición para que no. Fíjense una cosa, el Mossad, todo lo que quieran, y Hashem está detrás, por eso el Mossad es el Mossad. Logró sacar todos estos archivos, están en manos ahora de varios líderes en varias partes del mundo. Algunos van a decir, no, si esto es una invención, que no existe, los crear. Siempre va a haber un tipo que esté atornillando al revés. Todavía hay muchas cosas que sucedan, que vayan a suceder, pero acá está todo bien. Están más preocupados de una cantante que está cantando en Europa, no sé, que está en un concurso internacional, no sé qué. Están más preocupados de eso que de la guerra acá. Eh, Nosotros vivimos así, vivimos con esa tensión, porque nosotros no solamente tenemos la amenaza de Siria, de Gaza y del Líbano, también tenemos la amenaza interna de, de los musulmanes, que no son todos, que se infiltran. Acá hay muchos árabes que son absolutamente sionistas, muchos, no estoy hablando poco, muchos, que son sionistas en el sentido de que son pro-Israel. A mí la palabra sionista no me gusta mucho, porque sionista realmente tiene otro concepto. Lamentablemente ahora sí el sionismo se utiliza para describir a un grupo de judíos laicos que lucha por la tierra de Israel. Y realmente el sionismo verdadero es, el sionista verdadero es aquel que está luchando porque la tierra santa se revele. Yo rezo 3 veces al día en mi rezo que construyamos Jerusalén, de construir Jerusalén. Cuando hablamos de construir Jerusalén, estamos hablando de que el templo se vuelva a construir. No solamente que haya una ciudad laica, sino que realmente que la Torá vuelva a tener el pedestal correspondiente. Mucha gente no comprende estos conceptos, ¿no? Mucha gente cree que los antisionistas son, son malos, los religiosos son antisionistas,
No, la verdad es que los religiosos son sumamente sionistas, pero es un sionismo que lucha para, para, para que la tierra se transforme en algo santo, que, que las aberraciones que salen en la Torá sean controladas por el pueblo y que no se generen estas aberraciones. Y no por espada o eh, por juicio personal, no para matando a todos los que no piensan así, sino que cada uno se haga responsable de revelar su propia parte en este mundo, imagínense. Entonces, obviamente, cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones en donde quieren quitarle la fuerza a la Torá y quieren están orgullosos del ejército y no realmente valoran que el ejército es lo que es porque Hashem está detrás, o están orgullosos de Israel y no se dan cuenta de que la bendición de Israel es que los que estudian Torá es que le están dando la bendición a Israel, porque Israel realmente, la promesa de Hashem es que si hay Torá, va a haber Israel. Si no hay Torá, no hay Israel. Entonces dicen, no, nosotros tenemos tecnología, nosotros tenemos esto, pero realmente es producto de la Torá que se está revelando. Producto de la Torá que se está revelando. Y así todo, hay gente que piensa que existen otras opciones de judaísmo. No existe otra opción de judaísmo. La Torá se cumple con sus mitzvot y punto. El resto es solamente un acuerdo social, nada más. Pero no existe. Las mitzvot vienen con la Torá y el judaísmo está directamente ligado a la Torá. No existe otra cosa. Así nos manejamos con nuestros sabios. Tenemos tenemos una hermosa posibilidad de tomar compromisos para revelar luz. Eso realmente va a traer el Mashiach. Eso va a traer el Mashiach. Ahora, por ejemplo, alguien me dice, ¿cómo traer el Mashiach ahora? Bueno, ama a tu prójimo como a ti mismo. Intenta que donde tú odias a tu prójimo, revísate donde te odias a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y alguien va a salir típico. Y los no judíos son el prójimo. Típico. Tengo que respirar porque típico que sale esa pregunta así como, a ver qué decir, a ver qué decir. Los no judíos eh, no son mi hermano. Los no judíos no son mi hermano. ¿Qué significa eso? Que yo tengo leyes para comportarme con mi hermano judío diferente a las leyes que tengo para comportarme con mi hermano no judío. Pero las leyes para comportarme con mi hermano no judío no significa que yo tengo permiso para hacerle daño, para aprovecharme de él, no tengo ningún permiso. Eso que se quede claro. Solamente como judío yo tengo permiso para levantarme en contra de él, alguien que se para en contra mío, hacerme daño, yo me puedo parar y anularlo para que no me dañe. Sí lo puedo hacer. Y no hay ningún problema de eso, está completamente permitido. Pero la otra vez, por ejemplo, estaba viendo un YouTube que salía que un judío podía violar a una no judía porque eran animales. Eso es mentira, no existe en ninguna parte del Talmud semejante imbecilidad. En el Talmud está escrito que si un no judío se acerca a saludar, tú párate y salúdalo de nuevo, honralo, ¿cómo se llama? Dale honores especialmente cuando no, si es un idólatra, no tienes ningún tipo de, de necesidad de honrarlo. Puedes despreciarlo, pero también no tienes por qué odiarlo. Puedes odiar la idolatría, pero no necesariamente a la persona en sí. Odiar no, odiarle, o sea, aborrecer, no odiar, o aborrecer la idolatría. Eso sí, si un judío es idólatra, si un judío lamentablemente ¿cómo se llama? Lo convencen de que la idolatría es un camino, como por ejemplo el cristianismo. El cristianismo es algo absolutamente nocivo. Pensar que el Yeshu ese es el Mesías es algo nocivo, es algo espantoso. Y lamentablemente, producto de la ignorancia, muchos judíos han caído en las trampas de estos
infames. Bueno, ¿qué quieren que les diga, mis queridos? Se puede aborrecer a esa persona, se puede despreciar, se puede dar un desprecio. Absolutamente, no hay ningún problema. Se puede mostrar realmente un... Ahora, eso no significa que uno esté enojado, simplemente uno puede demostrar. Eso, por ejemplo, que hablan de, que dice que no, que todos son lo mismo y que, ay, que somos todos lo mismo y que hay que amar al prójimo, no importa lo que sea. Eso es mentira, eso es Amalek. Cuando nosotros hablamos de Amalek, realmente hablamos de enfriar el corazón del judío. ¿Cómo se enfría el corazón del judío? Enseñándole que todos somos lo mismo y es rico, así es todo lo mismo. Eso no es verdad, no es verdad. Existen leyes, esas leyes se cumplen, punto. No hay mucho más que decir. O sea, si el que no las quiere cumplir, bien, pero no se trata de ser intransigente o no intransigente, no se trata de ir a linchar a nadie. ¿Linchar? No se lincha. Pero sí lo que sí te recomiendo es que no es que linchemos a la gente. Lo que hay que hacer es tener claro que, que nosotros no somos iguales, somos diferentes. Los judíos somos diferentes. Tenemos que vivir en un estado de amar, protegernos de la gente que nos hace daño, sí, por supuesto, pero no por eso odiar. Encontrar incorrecto algo no significa odiar. Odiar es algo que nosotros no debemos tener en nuestro lenguaje. En juzgarlo incorrectamente, duramente, sí. Si alguien cometió un error e hizo algo incorrecto, debe ser juzgado. No quiere decir, ese es el grave problema hoy en día. Encontrar algo incorrecto y juzgarlo no significa odiarlo, significa poner la ley en el contexto. Lamentablemente hoy en día esta ley viene marcada con una creencia de odio. Por ejemplo, alguien, está empecinado con idolatrías, yo le puedo decir, yo legalmente puedo ridiculizarlo. La gente le asusta, le molesta porque qué feo lo que es, pero realmente puede ser ridiculizado un idólatra. Ni un problema para hacerlo, no hay ninguna ley que te dice que un idólatra no deba ser ridiculizado. Yo puedo hoy hablar del flaco, del Yeshu, de la manera más despectiva, porque es imagínense, un rayá, un tipo que hizo cualquier cantidad de daño, no, nada de amor, hizo cualquier cantidad de daño, mezcló las cosas, trajo muerte a los judíos, que traje Jesús de amor, Jesús de amor, no, pura imbecilidad. Yo tengo todos los permisos divinos de ridiculizar a esa creencia, absolutamente. Y no por eso soy un fanático. Puedo ridiculizar, ustedes también, quien quiera ridiculizarlo a los idólatras, pero no se camuflen en odio contra ellos. No se camuflen en odio contra ellos. Yo personalmente no odio a los... De hecho, yo puedo tener una muy buena conversación con un cristiano, no tengo problema, al contrario. Pero en el momento en que me tratan de meter la tontera, les doy duro. La otra vez una tipa creía, se mete con un rabino y, y dice, usted se queda callado porque no tiene argumento. Ya le di duro, pero le di con todo, al final salió arrancando porque obviamente no tienen dónde sostenerse. Y, y, y la verdad es que a mí no me gusta entrar en discusiones de mostrar que el Mesías, que el flaco, que no me interesa realmente esa temática de entrar a demostrar que el flaco es un rayá. No me interesa. Sin embargo, se lo digo muchas veces,
yo veo los comentarios y como, ¿cómo puede ser usted tan despectivo? Ahora no, porque me da lo mismo, ni siquiera para mí es un tema. Pero yo veo, por ejemplo, que hay gente que está en su pleno derecho, en su pleno derecho. Quiero decir otra cosa. Existen tendencias judías que, que también pasa lo mismo. Las mitzvot no tienen ningún, socialmente se valoran se validan en una masa de personas y no realmente en un judaísmo verdadero. También. Hay gente que se molesta porque yo me puedo reír de los reformistas. Pero el reformista no es judaísmo. Lamentablemente hay que decirlo. Y quien le moleste, le moleste. Pero un reformista que se convierta al judaísmo sigue siendo no judío. Así de simple. Dentro de lo que es la observancia del judaísmo hay cualquier cantidad de líneas, están todas permitidas. Con la equipa verde, con la equipa roja, con la equipa negra, con la equipa esto, con el sombrero para arriba, el sombrero para abajo, con el sombrero con pelo, con el sombrero sin pelo. Tenía una cantidad de gente. Todo está permitido y todos son aceptados entre sí. ¿Por qué? Porque están cumpliendo con la Torah. Y que dicen, no, pero esto es una manera de ustedes de verlo. Dicen, Cuando, cuando la ignorancia se mete, la realidad puede ser cualquiera. Incluso el infinito puede ser partido por la mitad en la ignorancia. Por ejemplo, una persona ignorante, estos son los argumentos que tiene. Vamos a partir el argumento en dos. Perdón, el argumento en dos. El infinito lo vamos a partir en dos. Dice, discúlpame, pero el infinito no se puede partir en dos porque el infinito tiene que tener mitad. Y el infinito no tiene mitad porque es infinito, dice. Pero para Dios nada es imposible. O sea, esos son los típicos argumentos del ignorante que no tiene... entonces al final dice, ¿cómo vas a discutir con un ignorante que piensa que una realidad puede ser verdad producto de que existe una ignorancia de ser generada? Imposible, no hay dónde. Lamentablemente así es. Entonces, eh, la capacidad de ser duro con ese tipo de actitud. Ahora viene que viene la gente y dice, pero no les conviene a ustedes irse en contra de la gente porque al final los están apoyando y los apoyan y ellos aman a Israel. Sí, ellos aman a Israel porque les conviene amar a Israel porque dice, maldeciré a quien te bendiga y bendeciré a quien te bendiga. Y están esperando que el flaco venga en la segunda venida para decir, viste que era verdad, viste que era verdad. Pero eso no va a pasar porque nosotros somos los dueños de la escritura. Y nosotros somos los décimos dan en la escritura. La escritura y el Mashiach no ha venido y va a venir Bezrat Hashem en estos tiempos. Ya se viene el Milhemet Mashiach. Estamos en palco, la guerra del Mashiach. Estamos en palco esperando la otra vez. Es impresionante. Para que entiendan cómo funciona Israel. ¿Supiste? Le conté a un amigo Hasid, te conté que viene, que hay alarma de guerra y saltó. ¡Ah, empieza la guerra! ¡Viene el Mesías! ¡Empieza la guerra! O sea, uno podría decir, "Chu, viene la guerra! ¡Ay, qué tremendo! ¡Oigan! No, se pone a saltar de felicidad porque la guerra empezó porque viene el Mesías. O sea, se entiende que viene una guerra y esa guerra va a traer al Mesías. Entonces decir, bueno, o nos ponemos a dónde vamos a sufrir. Pare de sufrir. Cada uno con su realidad. Cada uno con su realidad. Bueno, mis queridos, eh, traten de sacar el odio que hay dentro. Pero no tengan miedo de, no tengan miedo de la gente, especialmente cuando son o ignorantes o ridículos, idólatras.
La verdad que se lo digo así para que entiendan o sea, hay que realmente, hay que limpiarse internamente. No, no es necesario ahora, yo no me meto en ninguna página de nada diciendo qué están haciendo, idólatras. Me da lo mismo. Que vengan los, los hindúes y que adoren a sus dioses, es problema de ellos. Pero en el momento en que alguien viene y me habla seriamente de sabiduría hindú, ¿usted qué cree que hago? Yo me río. ¿Por qué? Porque lo ridiculizo. Sabiduría hindú puede traer muchas perlas hermosas, pero si está mezclada con idolatría es nocivo, es Amalek. Amalek no es un pueblo que quiere dañarte así, quiero matarte, quiero matarte. No, no, Amalek trata de enfriar el judaísmo. ¿Y cómo lo enfría? Somos todos igual, somos todos lo mismo. Son- incluso pueden aparecer muy espirituales los amalequitas. Pero es eso, el amalequita quiere enfriar el judaísmo explicando que todo es lo mismo. Que la homosexualidad, por ejemplo, es una opción más. No, no hay por qué estar enojado. No, bueno, la verdad es que nadie está enojado con los homosexuales. Simplemente no están cumpliendo con lo que sale en la Torah nomás. Pero, o la promiscuidad. Pues si le gusta tanto la promiscuidad, que sea promiscuo. ¿Cuál es el problema? Eso es Amalek. Eso es Amalek. Amalek es la espiritualidad disfrazada. No es la verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad es el trabajo interno de entender que Hashem quiere algo para ti y eliminar tus rabias, tu odio. De vuelta, hijos, queridos, hijos míos. No hay odio, no hay odio, no hay odio. Lo que hay es claridad en lo que Hashem quiere. ¿Qué es lo que quiere para ti? Cumple mitzvot, cumple mitzvot, saca las idolatrías, saca las malas prácticas. Lejos. Y si sigues mis mandamientos, si caminas con mis mandamientos y cuidas mis mitzvot, este mundo va a ser completamente diferente. Un gran abrazo, muchos amores, muchos cariños. Esperamos ver las noticias pronto de la revelación del Mesías. De verdad, estamos esperando. Estamos en palco acá esperando. Hay que darle duro a Irán nomás. Un abrazo, que estén bien, cariño.